Y bueno, hay muchas personas que están siendo confundidas, hay muchas personas que han sido confundidas y hay otras que están como que entre que sí, que no, de repente no tienen muy claro el tema. Esperamos y esperemos que en este estudio podamos ayudar tanto de un lado como de otro a poder entender mejor el tema de una manera que considero una manera bíblica. Pues la pregunta es esta: ¿se puede comer de todo? O como el tema alimentos puros e impuros, o se puede comer de todo. Según Levítico 11, pues nosotros ahí vamos a estar tocando un poquito ese tema, ¿no? De Levítico también. Así que bueno, pues esta es la pregunta, pueden ir comentando. Si nosotros obviamente si nosotros analizamos los temas por separado, por ejemplo, si analizamos el tema bajo el Antiguo Testamento, obviamente toda la escritura ahí nos va a decir que tenemos que guardar este tema de los alimentos. Ahora, cuando nos venimos al Nuevo Testamento, pues acá ya hay ciertas cosas que tenemos que considerar y es donde nosotros tenemos que ver la manera de armonizar, porque no podemos anular una cosa con la otra sin entender el contexto para saber qué es lo que el contexto de la escritura nos está diciendo, hacia dónde está apuntando. Entonces es algo que siempre comento, ¿no? Y que creo que creo que es importante. Ok, vamos a hacer esto. Primeramente lo que yo quiero comentar con este tema es lo siguiente. Ahora cuando se nos habla de este tema de la comida, ¿no? De la comida, nosotros vamos ahorita a ver rápidamente en Levítico, si se puede, pero en Levítico, ahí en el capítulo 11, sabemos que hay el mandamiento donde el Señor les muestra, en este sentido, la comida impura y la comida pura, la comida, vamos a decirlo, que se puede comer y la comida que el Señor les prohíbe comer. Entonces, a la comida que se les permite comer se les llama alimentos limpios, a la comida que se les prohíbe comer se les llama alimentos impuros. Entonces, tenemos este tema. Ahora, yo he escuchado muchas veces, la verdad, por ahí algunas personas que ahora cuando dicen es que yo no como puerco, porque bueno, el puerco es la carne de puerco, de cerdo, es uno de los alimentos que en Levítico está prohibido comer o que se describe como un alimento impuro. Entonces, bueno, después nos dice, no, es que yo no como puerco porque no es saludable. El puerco, por ahí la otra vez estaban mencionando, es que con el puerco yo he conocido gente que le pasó esto, que le pasó lo otro. Entonces, están argumentando como si el mandamiento se debiera a que si la comida te hace daño o no te hace daño. Y bueno, en este sentido creo, Felipe, bendiciones, bienvenido. En este tema creo que el tema no tiene que ver con que si hace daño o no hace daño. Bendiciones, Rubén. Por ejemplo, creo que en aquel tiempo no existía lo que se conoce como el refresco, la soda o la gaseosa, pero sí existía el marranito, ¿verdad? Sí existían las carnitas, existía el chicharrón. Pero para nuestro tiempo ahora acá vamos a decir, si nosotros tomamos el tema de que no como carne de cerdo porque me hace daño, la pregunta sería, ¿el refresco es saludable? ¿La soda es saludable? ¿La gaseosa es saludable? No es saludable, pero sin embargo no la tomamos. Ahora, ¿por qué no la tomamos si no es saludable? Si el argumento es que yo no como carne de cerdo porque es muy dañino, bueno, entonces también debería de ver las cosas que me como que no son saludables y que son dañinas para el cuerpo. Entonces, vemos por eso ahí está corriendo que dice que este tema solamente para los que tengan piel gruesa y que pretendan guardar Levítico 11,
van a aguantar, no se sientan muy ofendidos, por favor. Pero bueno, si ese va a ser el argumento, ¿por qué si tomo refresco que no es para nada saludable y no voy a comer carne de cerdo? Porque la carne de cerdo dice el mandamiento que no tengo que comerla, pero mi argumento es que no la como porque me hace daño. Bueno, en ese sentido las dos cosas hacen daño, vamos a decirlo así, pero el problema es que el refresco, la soda y la gaseosa sí me la estoy tomando. Me la estoy tomando y eso creo que hace más daño todavía que la carne de cerdo. Ahora, este es el punto cuando nosotros vemos y entendemos cuando la Biblia nos dice que no hay que servir a Dios bajo el antiguo régimen de la letra. Porque si yo me rijo a lo que dice la letra, yo voy a aceptar cosas que como no me están prohibidas, entonces yo creo que es bueno tomarlas o comerlas. ¿Por qué? Porque la letra a mí no me está diciendo que eso no puedo comerlo, cosas que no existían en aquel tiempo. Pero como hoy en la letra yo no veo que eso a mí me diga que está prohibido, entonces yo me lo tomo y me lo como bien tranquilamente. Pero sin embargo, la carne de puerco, que creo yo que es menos dañina que el refresco y la soda, esa no me la como porque la letra sí me dice que esa no tengo que comérmela. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, aquí el punto no se trata de que si hace daño o no hace daño, pero si ese es el argumento, tendríamos que tener cuidado entonces con lo que estamos comiendo. Pero definitivamente aquí el punto tiene que ver, no tiene que ver con este tema, pero lo traigo a colación porque sí se menciona mucho esto. Incluso con lo de la circuncisión también he escuchado el argumento de que hay gente que dice, bueno, es que yo lo hago o yo lo hice por salud. Bueno, es que aquí no se trata aquí no se trata de un tema nutricional, ¿no? Yo entiendo que puede ser por salud y yo lo entiendo. Hay cosas que no se tienen que comer por salud, eso también lo entiendo. Pero hay cosas que también la gente come, por decirlo, la carne de res, carne roja, como se conoce. Le damos la bienvenida también al hermano Luis Macías. Le damos la bienvenida al hermano Luis Macías, Vida Plena 07 TV, que anda por aquí, que el Señor le bendiga. Bienvenido, Luis. La carne roja, yo pregunto, ¿la carne roja, según Levítico 11, está prohibida? No está prohibida. Ahora, según el argumento de que si hace daño o no hace daño, si tú comes mucha carne roja, ¿te hace daño? Definitivamente hace daño. Pero Levítico no lo prohíbe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer el mandamiento porque es mandamiento o vamos a obedecer el mandamiento de acuerdo a que si yo considero que eso me hace daño o no me hace daño? Sabemos que todas las cosas, por muy saludable que pueda parecer, si abusamos de participar de ello, nos va a hacer daño de alguna manera. El exceso siempre va a hacer daño. Entonces, vámonos ya. Igual, la circuncisión no se trata de que si lo hago por salud o no lo hago por salud. En este sentido, este tema tiene que ver con el mandamiento. No tiene que ver con que si me hace daño o no me hace daño. No tiene que ver con que si es saludable o no es saludable. Este tema estrictamente lo vamos a tocar desde el punto del mandamiento. Lo que dice el mandamiento, más allá, si te hace daño, pues no lo comas tanto. Mantén tu salud, cuida tu cuerpo de una y de otra manera, tanto de alimentos impuros, tanto de alimentos impuros, puros e impuros. De los dos, si tú comes en exceso, obviamente te va a hacer daño. Y ten cuidado con las cosas que le hacen daño a tu cuerpo y tú las estás aceptando solo porque en la letra no ves que te lo prohíban. Así que hay que tener cuidado con estos puntos. Entonces lo tenemos que ver desde el mandamiento. El mandamiento dice, vamos a ver rápidamente, bendiciones hermana acá, bendiciones, bienvenida. Vámonos rápidamente aquí a Levítico 11 nada más para checar este tema. Animales limpios e inmundos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y decirles,
Estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian y no tienen pezuña, no comeréis estos. Por decir, por ejemplo, dice el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Y bueno, ustedes pueden leer esta parte de Levítico y aquí les va a decir los animales que pueden comer, tanto de animales, por decir, de la tierra, animales de aves y también de los peces, ¿no? Aquí nos va a dar una lista de los que se pueden comer y no se pueden comer. Según Levítico 11, sabemos y entendemos que tiene una lista de los alimentos o de los animales que se pueden comer y de los que no se pueden comer. Ese es el mandamiento bajo el antiguo pacto, el pacto dado en el monte Sinaí, conocido como la Torá, conocido como la ley de Moisés, conocido como el antiguo pacto, conocido y mencionado en las escrituras como el pacto de la letra. Bueno, ese es el mandamiento bajo el antiguo pacto. Otra de las cosas es que estamos escuchando ya también últimamente que no cambió nada del antiguo pacto al nuevo pacto, que todo prácticamente se mantuvo igual, aunque algunos pueden mencionar y pueden argumentar que lo que cambió bajo el nuevo pacto fue la ley sacerdotal o la ley ceremonial, pero ese sería otro tema. Pero de lo demás dicen que prácticamente no cambió nada. Entonces, si no cambió nada, entonces esos mandamientos tendríamos que verlos en el Nuevo Testamento también. Ahora, resulta que si esos mandamientos no los vemos ratificados en el Nuevo Testamento, entonces tendríamos que pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, qué es lo que cuenta, hacia dónde vamos a inclinar la balanza, o mejor dicho, la Biblia hacia dónde va a inclinar la balanza en este tema. Bueno, sabemos y entendemos que ahora ya estamos en un nuevo pacto, pero también argumentan que en ese nuevo pacto lo que se puso en el corazón es la misma ley de la Torá, es la misma ley del Sinaí, aunque la misma promesa del nuevo pacto en Jeremías 31 en adelante nos dice que este nuevo pacto no iba a ser como el antiguo pacto, sino que iba a ser un pacto diferente. Bueno, hay personas que quieren ver este mismo pacto del Antiguo Testamento introducido en el nuevo pacto, pero la Biblia nos dice que el pacto es diferente. Entonces, ¿en qué va a ser diferente? ¿En qué es diferente? Así que, bueno, ahí les encargamos a Jorgito Rosales, por favor, a descansar. Bueno, bórrenle el comentario, déjenlo, si sigue con lo mismo, lo mandan a descansar unos minutos. Bueno, entonces, ahora vamos a ver algo que el Señor Jesucristo habló con respecto a este tema de los alimentos, y por aquí vamos a comenzar, aunque después vamos a tocar otros temas, vamos a tocar otros textos, otras escrituras, pero vamos a comenzar con este tema que al parecer es muy contundente, pero vamos a ver también desde otros puntos de vista para saber si es de esta manera realmente como se tienen que hacer las cosas hoy en día. Y comenzamos por aquí, miren. Comenzamos por aquí. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Para esto Jesús llegó aquí a Genezaret. Dice, llegó a Genezaret. Y bueno, de Jerusalén venía mucha gente siguiéndolo también, y entre ellos venían fariseos y venían algunos escribas. Bueno, dice que estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, dice, esto es no lavadas, los condenaban. Entonces, por verlos que comían con manos no lavadas, ya los estaban condenando. Ahora, pero los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen.
y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber, los jarros de los utensilios de metal y de los lechos. Ahora, yo quiero que hablemos un poquito de mencionarlo, no hablar tanto. Aquí esta parte nos dice tradiciones de los ancianos, ¿ok? Tradiciones de los ancianos. Bueno, yo quiero resaltar que esta parte dice tradiciones de los ancianos y no dice obras de la ley, ¿ok? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque cuando más adelante, ya sea en Romanos o ya sea en Gálatas, cuando leemos obras de la ley, nosotros, hay personas que dicen, esas son las tradiciones de los ancianos, pero es que aquí está diciendo tradiciones de los ancianos, no está diciendo obras de la ley. Y esto lo vamos a ver más adelante en el griego, cuáles son las palabras que se utilizan, porque muchas veces resulta que la palabra en griego puede ser la misma, pero a veces de acuerdo al relato cambia un poquito, no el significado, sino que la misma palabra trae diferentes significados. Entonces se utiliza ya sea uno o se utiliza ya sea otro, y a veces vemos que la palabra en griego es la misma. Entonces, si esta palabra o estas frases de tradiciones de los ancianos fuera la misma que nosotros, en el griego fuera la misma que nosotros vamos a encontrar en Romanos, en Gálatas, en Corintios o en Colosenses, entonces ahí sí podríamos pensar que quiere decir lo mismo. Pero si vemos que la palabra en griego nos va a hablar de cosas diferentes, bueno, entonces tenemos que entender que tradición de los ancianos no sería lo mismo que obras de la ley, u obras de la ley no sería lo mismo que las tradiciones de los ancianos. Lo vamos a ver más adelante. Así que bueno, todo esto eran tradiciones de los ancianos, todo lo que leímos nosotros aquí, el lavamiento de los jarros, el lavarse muchas veces las manos, los vasos para beber, los utensilios. Así que bueno, como esas eran sus tradiciones y vieron a los apóstoles que estaban comiendo con las manos que no se habían lavado, entonces le preguntaron al Señor. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, le preguntan al Señor, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bueno, volvemos a remarcar conforme a la tradición de los ancianos. Aquí no nos está diciendo otra vez obras de la ley. Así que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo voy a ir remarcando porque es un argumento muy fuerte que se tiene con respecto a este tema. Así que, bueno, ¿por qué están comiendo y no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas, con manos que no se han lavado? Entonces la respuesta del Señor les dijo, hipócritas, órale, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento, ok, aquí está otra palabra interesante, dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, de los lavamientos de jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces aquí el Señor le está diciendo que son unos hipócritas. ¿En qué sentido les está diciendo que son unos hipócritas? Porque ellos tienen ciertas tradiciones, pero al seguir ellos sus tradiciones se sienten muy justos, se sienten muy santos, se sienten como que ellos casi les salen alas de santidad, por decirlo así, pero el Señor dice, este pueblo me honra, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Cuando esta palabra en vano es, este pueblo en vano es como de una manera inefectiva, como de una manera vana. Este pueblo me honra de una manera inefectiva, de una manera vana. Ellos me honran enseñando, como mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a las tradiciones de los hombres. Entonces, es por eso
que ellos antes de servirle al Señor desde su corazón, como quien dice, por fuera ellos pueden hacer muchas cosas, pueden practicar muchas cosas, incluso tienen muchas tradiciones y piensan que siguiendo las tradiciones me están honrando a mí. Pero antes de eso, el Señor está viendo el corazón. Y en el corazón el Señor podía ver la falsedad, podía ver la hipocresía, que él mismo se los dijo aquí arriba, hipócritas, porque el Señor mira el corazón, ¿ok? Entonces, ya que ellos tenían todas estas tradiciones, les decía también, el Señor les pone otro ejemplo y les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición, ¿ok? Invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Chequemos que una vez más aquí no dice obras de la ley. No dice obras de la ley, habla de vuestra tradición. Ahora, ¿cuál es esa tradición? Lo que nosotros vimos aquí. Se aferran a sus tradiciones, a los lavamientos de jarros, de los vasos de beber y hacen otras cosas semejantes. Entonces, ¿en qué manera anulan el mandamiento o de qué manera invalidan el mandamiento por causa de sus tradiciones? Porque Moisés dijo, para quienes no les gusta usar el nombre de Moisés en la ley, pero el Señor, para decir, cuando dice Moisés, también está diciendo, porque la ley dice, porque la Torá dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es mi corbán. Esto quiere decir, esto es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. Y no dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. No dice obras de la ley, lo voy a estar remarcando. No dice obras de la ley. Invalidan el mandamiento, invalidan la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. Aquello que ellos estaban transmitiendo como mandamientos, pero que eran solamente sus tradiciones. Tradiciones. Vamos a ver más adelante estas palabras en el griego para ver si realmente es lo mismo, como nos dice por ahí Carlitos, que es lo mismo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y ya, ok, bueno, todas estas cosas, habéis transmitido todo esto, ustedes lo están haciendo y están invalidando el mandamiento, están invalidando los mandamientos de Dios por causa de sus tradiciones, por causa de lo que ustedes están transmitiéndole a la gente, que ellos practiquen y de esa manera están invalidando el mandamiento de Dios. Bueno, el Señor termina de hablar aquí con los fariseos y termina de hablar aquí con los escribas. Del verso 1 al verso 13 el Señor habló con los escribas y con los fariseos. ¿Ok? Una vez que el Señor termina de hablar con ellos y les dice que son unos hipócritas, que por sus tradiciones están invalidando el mandamiento de Dios, que por sus tradiciones están invalidando la palabra de Dios, entonces, en el verso 14, ahora el Señor cambia, vamos a decirlo así, cambia de audiencia. Ya no se va a dirigir hacia los escribas y hacia los fariseos. Ahora el Señor se va a dirigir a la multitud, esta multitud que lo viene buscando, que lo viene persiguiendo. Ahora el Señor cambia de audiencia y ya no se dirige hacia los escribas y hacia los fariseos. Ahora el Señor dice que llamando así toda la multitud, los llamó que se acercaran, los llamó que vinieran a escuchar lo que Él les iba a decir. Ahora el Señor les dice a la multitud, oídme todos y entended, escúchenme todos y entiendan. Entonces el Señor aquí les habla con respecto a lo que el Señor habló con los escribas y con los fariseos. Ahora el Señor le va a hablar a la multitud y les va a decir con respecto a lo que habló con los escribas y los fariseos, y les va a decir, nada hay fuera del hombre
Nada hay fuera del hombre que entre en él, que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Y este texto es fuerte, este texto. El Señor, este texto, esto lo habla con respecto y como respuesta hacia la gente del tema que estaba hablando con los escribas y con los fariseos. Y a la gente le dice, no hay nada fuera del hombre, no hay nada en lo externo que pueda contaminar al hombre. Pero lo que sale del hombre, eso es lo que realmente contamina al hombre. Y lo vamos a ir explicando en unos momentos. Entonces el Señor dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así como lo dice en Apocalipsis 2:29. Si alguien tiene oído, escuche lo que el Espíritu habla a las iglesias. Así que si alguien tiene oído, por favor, oiga. Cuando la multitud se alejó, una vez que el Señor habló con los escribas y con los fariseos, el Señor habla con la multitud. Una vez que el Señor le dice esto a la multitud, entonces dice que cuando se alejó, ya el Señor se aleja de los fariseos, se aleja de los escribas, se aleja de la multitud y entra en alguna casa donde él estaba posando. En esa casa donde ya hay más privacidad, donde ya solamente está el Señor y están sus discípulos ahí, le preguntan sus discípulos acerca de la parábola, le preguntan sobre la parábola. Entonces el Señor también con una actitud como diciendo, bueno, y entonces ustedes para qué andan conmigo casi, ¿no? Porque no entienden. Él les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿También ustedes están sin entendimiento? ¿Qué no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Primero dice que lo de afuera no contamina. A los apóstoles les apuntala y les dice, no le puede contaminar. O sea, por más que tú comas, por más de lo que hay de afuera hacia el hombre que entra, no te puede contaminar, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que el hombre, que lo que del hombre sale, esto es lo que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque de dentro del hombre, dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Y de los malos pensamientos se derivan los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y esto es lo que realmente contamina al hombre. Yo me acuerdo hace no mucho por ahí alguien me traía, porque me preguntaron que si yo había comido rosca de reyes y les dije que sí. Entonces ya de ahí, pues ya sabes, ¿no? Ahí me traían que la rosca de reyes y que era una pagana, la rosca, y que yo por comerla. Y bueno, me decía hasta que le dije, oye, ¿qué no te das cuenta que contamina y te contaminas más con lo que dices que con lo que comes? ¿No puedes entender eso? Entonces, aquí tenemos pues este tema. Aquí tenemos este tema. Ahora vamos a ver algunos puntos en Mateo, porque en Mateo 5 también tenemos este tema. Vamos a ir aquí un poco más rápido, ya nada más para mencionar algunos 2 o 3 puntos y vamos a explicar entonces con más calma lo leído. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Aquí habla de quebrantar la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo,
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento por vuestra tradición? O sea, los apóstoles están quebrantando la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos, pero los ancianos están quebrantando el mandamiento por causa de sus tradiciones. ¿Ok? Ahora, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que diga mal al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, y aquí entra una de las tradiciones de los ancianos también, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios con aquello con que yo pudiera ayudarte, ya no estás honrando a tu padre o a tu madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, vuelve a decirles. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y entonces el Señor vuelve a hablarle a la multitud, ¿ok? Ahora, ¿se dan cuenta que el Señor habló con ellos, con los escribas y con los fariseos? Habló acerca de las tradiciones y habló acerca de por causa de las tradiciones, el quebrantamiento de los mandamientos, y ellos acusando a los apóstoles por quebrantar la tradición de los ancianos, el Señor a ellos los acusa por quebrantar, por causa de sus tradiciones, los mandamientos. Pero una cosa para resaltar aquí, que cuando el Señor antes de ir a la multitud, el Señor a los escribas y a los fariseos no les explicó el tema de la comida. Con ellos habló solamente el tema de las tradiciones y de los mandamientos. Habló el tema de que ellos reclamaban obediencia a sus tradiciones cuando ellos por medio de sus tradiciones quebrantaban los mandamientos. Ese fue el tema que el Señor trató con los escribas y trató con los fariseos, pero a la multitud, a la gente es a la que le va a dar la explicación del problema que tuvo con los escribas y los fariseos. Los llamó y les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca, no lo que entra en la boca contamina al hombre, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces aquí el Señor, ¿qué está diciendo? Vamos a parafrasear un poquito. El Señor les está diciendo, miren, los escribas y los fariseos, acabo de tener este conflicto con ellos, pero esto que ellos les están enseñando no es realmente de la manera en la que se sirve a Dios, no es la manera en que se agrada a Dios, sino que ellos están dándoles tradiciones, les están dando mandamientos de hombres, pero la verdad de las cosas es que no es como ellos les están enseñando, sino la verdad de las cosas y cómo ustedes pueden honrar a Dios y guardarse de contaminar su cuerpo, de contaminar su vida, no es por causa de lo que ustedes comen, sino es por causa de lo que sale de su boca, de lo que sale de su corazón. Entonces el Señor esto se lo explica a la gente. Podemos entender que los escribas y los fariseos estaban todavía ahí, pero el Señor no se dirigió a ellos. El Señor no se dirigió a ellos. Entonces, el Señor se dirige y a quienes les explica es a la multitud. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron? O sea, que sí escucharon. Cuando oyeron esta palabra, claro, ¿por qué? Porque con esta palabra el Señor les está diciendo que sus tradiciones no son lo que el Señor quiere que ellos practiquen, que las tradiciones tampoco la gente las tiene que seguir porque no es la forma de servir a Dios. Entonces ellos se molestan y aquí los apóstoles le dicen al Señor, sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra, pero respondiendo el Señor dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda esa gente que siga con sus doctrinas, que siga con sus tradiciones, que siga con sus mandamientos de hombre y no abra su oído a la palabra de Dios, bueno, si no se arrepienten, puede ser que sea una planta que el Señor no plantó y que en su momento va a ser desarraigada. Así que dejadlos, dice el Señor, son ciegos guías de ciegos.
y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Entonces aquí hay que tener cuidado porque muchas veces decimos, no, es que solamente fueron los líderes, es que ellos eran los responsables y es que la responsabilidad solamente es de los líderes. Pero es que el Señor aquí está diciendo que el problema sí es de los líderes, pero también es de aquellos que los están siguiendo y de aquellos que están practicando todo lo que ellos les dicen. ¿Por qué? Porque están ciegos y están siguiendo a otro ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, respondiendo, Pedro dijo, explícanos la parábola. Jesús dijo, también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bueno, el tema con los fariseos y con los escribas, vemos que fue con respecto a los alimentos. ¿Por qué están comiendo alimentos sin lavarse las manos? Y los condenaban, nos dice en Marcos 7. Pero ellos estaban basando a sus tradiciones y a sus costumbres. El Señor les dijo, hipócritas. Así que primero les habla acerca de la profecía de Isaías, donde les dice, ustedes son unos hipócritas porque bien Isaías profetizó acerca de ustedes, o sea que Isaías había hablado precisamente de ellos, que en ese momento iban a tener este problema con el Señor. Profetizó acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues enseñan como mandamientos de Dios, doctrinas de hombres. Ahora, también les dijo que por causa de sus tradiciones, ellos invalidaban la palabra de Dios. Este fue el tema con los fariseos y con los escribas. Este fue el tema. Ahora, como les mencioné, un punto interesante a resaltar es que el Señor cuando explicó, no se lo explicó directamente a ellos, sino que se lo explicó a la gente. Se lo explicó a la gente. Entonces, ahora aquí vamos a explicar ahora este punto. Bueno, este tema de que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, eso lo vamos a explicar con esta presentación. Aquí tenemos al hombre, ¿verdad? Tenemos a una mujer, tenemos a un hombre. Acá tenemos los alimentos, aquí tenemos el corazón y las cosas que salen del corazón. Y aquí vamos a decirlo el privado, la letrina a donde se va lo que entra en el hombre. Bueno, el Señor les dice, bueno, les voy a explicar algo. Los escribas y los fariseos me están reclamando de que los discípulos no se lavaron las manos para comer pan, por lo tanto, son inmundos, los están condenando. Pero el Señor le habla y le dice a la gente, a ver, vengan ustedes que yo les voy a explicar algo. Quiero decirles que cualquier alimento, cualquier cosa que esté fuera del hombre, porque estaban hablando de los alimentos, y lo que entra al hombre es lo que nos comemos, obviamente. Entonces, todos los alimentos que están fuera del hombre no contaminan al hombre. Dicho de paso, alguien puede decir, bueno, es que el cerdo no era alimento. Bueno, no dice que no era alimento, dice que era un animal inmundo. Ahora yo preguntaría a todos los que estamos aquí, aquellos que guardan el Levítico 11, que hoy día pues nos acusan de que nos echamos ahí nuestra gordita de chicharrón. Yo les preguntaría,
antes de venir al Señor. No, no antes de venir al Señor, antes de llegar a raíces hebreas, porque normalmente están en raíces, o antes de que empezaran a guardar Levítico 11, ustedes comían su gordita de chicharrón, por ahí alguien me va a decir que no. Pero más adelante, ¿qué pasa con los que sí comían? ¿Les hizo daño? ¿Alguna vez se enfermaron por esa causa? Por ahí alguien podrá decir que sí. Por ahí alguien podrá decir que sí, pero en la gran mayoría no. Entonces quiere decir que de alguna manera es un alimento, aunque no sea un animal limpio. Pero en este momento el Señor está diciendo todo lo que esté fuera del hombre, que sea para comer, no contamina al hombre. No lo contamina. Porque los alimentos que el hombre se come no se van al corazón, se van al vientre. Y una vez que están en el vientre, viene el proceso que se tiene que hacer, y después de que todo eso se procesa, aquí vemos el privado donde viene y se echa a la letrina, se va por la letrina, y eso no contamina al hombre. No contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Bueno, si no es lo que entra, aunque esto entra y luego sale, ¿verdad? Se va acá. Pero cuando se habla de que lo que sale es lo que contamina al hombre, no está hablando de lo que estaba en el vientre, sino de lo que está en el corazón. Cuando sale lo que está en el corazón del hombre, que es maldad, que son los malos pensamientos, en los malos pensamientos, entonces uno puede pensar en adulterar, uno puede pensar en fornicar, las personas piensan en homicidios, piensan en hurtos, piensan en avaricia, piensan en maldades, piensan en engaño, piensan en lascivia, piensan en envidia, piensan en maledicencia, en soberbia y en insensatez. Bueno, lo piensan, y si se mantienen en eso, Santiago dice que eso da a luz el pecado, entonces terminan practicándolo. Pero eso que sale del corazón, toda esta maldad, es lo que contamina al hombre. Y puedo decirlo ahorita directamente, si tú te comes una gordita de chicharrón, no te contamina. No te contamina ni delante de Dios, ni siquiera, a menos también hay que ver en dónde uno se la va a ir a comer. Ese ya sería otro tema. Pero en relación a Dios, eso no te contamina. Eso no te contamina. Le damos la bienvenida a la hermana Yolanda, a Virginia, a Joseph, el Pechito, Ibrahim, bendiciones, Sendas, Gladiador. Así que bueno, ¿qué hacemos entonces con esto de que los alimentos, lo que uno se coma, no contamina al hombre? Ahora, Marcos nos dice que esto lo dijo haciendo limpios todos los alimentos. Esto lo dijo haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, si los alimentos que son kosher, si los alimentos que están dentro de la lista de los animales limpios, ¿por qué el Señor tendría que volverlos a hacer limpios si se supone que ya son limpios? ¿Sí me entienden? Dice que el Señor dijo esto haciendo todos los alimentos limpios. Pero si ellos ya estaban solamente comiendo lo que era limpio, ¿por qué el Señor tendría que hacerlos limpios otra vez? Si el Señor los hizo limpios a ciertos alimentos, quiere decir que los hizo limpios porque no eran considerados limpios. Entonces, el Señor dijo esto haciendo limpios todos los alimentos, porque los alimentos, cualquier cosa que el hombre se pueda comer, no contamina al hombre, porque no va a su corazón lo que uno se come, va al vientre, y del vientre se va a la letrina. Pero lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios,
Esto es lo que contamina al hombre. Ahora, ¿será que nos vamos a mantener pensando que la contaminación está en comer o no comer ciertos alimentos? ¿Qué hacemos con lo que está escrito? ¿Qué hacemos con lo que está escrito? ¿Qué hacemos con las palabras del Creador? ¿Qué hacemos con las palabras de Dios? ¿Qué hacemos con las palabras de Jesús? Si nos queremos mantener con los alimentos, pero entonces, ¿qué hacemos con lo que el Señor enseñó? Tú puedes mantenerte guardando Levítico 11, pero pregúntate, ¿qué vas a hacer con lo que el Señor habló? ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor habló? Ahora nosotros vamos a Romanos. En Romanos 14, del 1 al 3, encontramos un tema con respecto a la comida también de los cristianos, de ciertos cristianos. Encontramos un tema también con relación a guardar un día diferente a otro día, o que se tiene que ser un día o que se tiene que ser otro día, pero aquí estamos tratando el tema de los alimentos. Dice el apóstol Pablo, escribe, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. No solamente dice que de lo limpio, sino que hay quienes piensan que se ha de comer de todo, pero otro que es débil, el que es débil en la fe, el que es débil de conciencia, dice que come legumbres. Ahora, aquí Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma. Le está escribiendo a la iglesia en Roma. Entonces, dentro de lo que compraban y lo que podían conseguir allá, había, vamos a decirlo, ya comida o la carne sacrificada a ídolos, que ellos consideraban contaminada, que no consideraban kosher, y por diversas circunstancias podrían considerar que no era comida limpia, todavía eran nuevos convertidos. Entonces ellos, teniendo ese pensamiento, dice que son los que son débiles en la fe y son débiles en la conciencia. Ahorita vamos, Entonces ellos por eso comen solamente legumbres, pero dentro de la iglesia hay gente que piensa que se debe de comer de todo. Entonces, aquí el apóstol dice que no hay que estar contendiendo sobre esas opiniones, porque el que come dice que no menosprecia al que no come, y el que no come, que no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, aquí muchas personas dicen, pero es que hay quienes piensan, llegan a pensar que aquí se está hablando del ayuno, pero no, porque el ayuno es no comer. Aquí se está hablando de que la gente que pensaba que no se tenía que comer de todo, comía legumbres. Pero es que entonces ese tendría que ser el ayuno de Daniel. Bueno, quién sabe quién se inventó el ayuno de Daniel, porque Daniel no ayunó. Daniel fue el que no quiso contaminarse en este sentido con la comida del rey, por eso pidió comer solamente legumbres. No fue porque dijo, yo voy a presentar un ayuno y entonces va a ser el ayuno de Daniel para todas las generaciones. No, quién sabe quién se inventó eso del ayuno de Daniel. Entonces, aquí está hablando de que los débiles en la fe son los que comen legumbres porque no tienen el conocimiento para pensar que se pueda comer de todo. Pero ya sea que uno piense que se puede comer de todo y otro piense que solamente se tienen que comer ciertas cosas, bueno, dice que no nos juzguemos unos a otros, ni nos menospreciemos unos a otros. Ahora, yo no estoy haciendo esto para menospreciar a alguien, yo estoy haciendo esto en pro de los hermanos dentro del cristianismo que puedan estarse viendo un poco confundidos, porque este es un tema que está saliendo, que anda por las redes, que se dice, que se enseña, pero entonces hay gente que de alguna manera no lo ha entendido, entonces lo hacemos para reforzar la fe que tenemos en el cristianismo dentro del nuevo pacto, que es que podemos comer de cualquier cosa que nos guste. Ahora, vienen también las acusaciones de que, entonces puedes comer ratón, entonces puedes comer murciélago. Bueno, no me gusta.
si antes que tú guardaras Levítico 11, comías ratón y comías murciélago, bueno, ese sería tu tema. A mí eso no me gusta. Yo sí me echo mi gordita de chicharrón, mi chicharroncito en salsa, no hay ningún problema, pero los que quieren acusar que ratón, que murciélago, bueno, yo no sé si en alguna época de su vida fue lo que ellos comieron, yo no, y no me gusta. Pero si yo me viera en una situación alejado de la civilización y encuentro a cualquier animal que se mueva, o es el animal o soy yo, me lo tendría que comer. Me lo tendría que comer. Yo le pregunto a las personas que guardan kosher, que si andan en el desierto, ya no aguantan y se les presenta por ahí una viborita, ¿a poco no la verían hasta con cara de rostizada? Claro, o se dejarían morir. Ese ya sería una decisión muy difícil de tomar. Yo sí me aventaría la viborilla y la rostizaría para no morirme. ¿Por qué? Porque mi conciencia no me dice que eso sea pecado. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que uno pueda comer y que le guste, uno puede comer. Hay cosas que puedo comer, pero no me gustan, entonces no me las como. No me las como. A ver, como por ejemplo, es difícil que no me guste alguna comida, pero por decir, hay una comida que la hacen creo que con caracoles, algo así. Bueno, eso yo no me lo comería. Si me lo como igual, no creo que eso sería pecado, pero simple y sencillamente no lo hago porque no me gusta. Entonces, ese es el tema de los que comen de todo lo que les gusta. El que es débil, bueno, come solamente algo limitado porque piensa que comer de todo puede ser pecado y puede ofenderle a Dios. Así que vamos a ver aquí Corintios 10:23. Vamos a ir a Corintios ahora. Vamos a ver otro tema en Corintios. Vamos a ver este tema en Corintios. Primera de Corintios 10:23. Ok, dice, haced todo para la gloria de Dios. Ok, en este tema nosotros vamos a ver acá arriba que Pablo estuvo hablando acerca de la idolatría, amonestaciones contra la idolatría. Entonces llega acá a un punto en el 23 donde dice que tiene que hacerse todo para la gloria de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol en esta parte. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿ok? No todo me conviene. Yo puedo hacer de todo, pero tengo que entender que no todo me conviene. Todo me es lícito, pero también tengo que entender que no todo edifica. Así que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ahora, aquí Pablo le está hablando, entendemos, a los corintios, y le está hablando a los gentiles, le está hablando a los gentiles. Aquí sí van a querer que todos sean gentiles, porque si dicen que son israelitas, pues entonces ahí se meterían en un problema. Pero todos estos eran gentiles. Pablo le está hablando a los gentiles, les está hablando a la iglesia gentil. ¿Ok? Dice, de todo lo, si algún incrédulo, cuando habla de un incrédulo es alguien obviamente que no ha creído en el Señor Jesucristo. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes quieren ir, pues vayan y de todo lo que les pongan en la mesa, ustedes pueden comer. Obviamente sabemos y entendemos que por la cultura y todo eso, un israelita o un judío no iba a aceptar una invitación, vamos a decirlo, de un gentil, pero aquí ya estamos hablando de creyentes, ¿ok? Como quiera que sea, Pablo le está escribiendo a gentiles cristianos, a la iglesia gentil. Así que coman
y no pregunten nada por motivos de conciencia. ¿Ok? No pregunten nada por motivos de conciencia. Mas si alguien les dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino del que lo dijo, del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Cuando habla de libertad, está hablando de que uno tiene que tener esa conciencia, de tener esa libertad de poder comer de todo. Comer de todo. Ajá. Pero, ¿por qué se ha de juzgar esta libertad por la conciencia de otro, por el que declaró que esa comida sí había sido ofrecida a ídolos? Entonces, una vez que nos invitan a comer y alguien dice, es que eso fue ofrecido a la virgencita de tal o al santito de tal o todo eso, entonces, ¿sabes qué? Discúlpame, no puedo comerlo. No puedo comerlo. Entonces, ¿por qué es lo que nos está enseñando aquí la escritura? Bueno, y si con agradecimiento, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello por lo que doy gracias? Hablando de esta libertad. Si yo con agradecimiento como, ¿por qué voy a ser censurado por aquello por lo que yo di gracias? A menos que alguien diga que fue ofrecido a los ídolos. Ahora, este tema tenemos que entender que este tema no está en sí, vamos a decirlo, directamente relacionado al mandamiento de Levítico. No está relacionado con lo puro y con lo impuro. Aquí nos está hablando de la idolatría. Como por ejemplo, si dice, déjenles pongo este ejemplo acá, ¿ok? Si algún incrédulo te invita a comer de todo lo que te ponga delante, puedes comer. Vamos a decir que este incrédulo me puso una barbacoa de chivo ahí enfrente, o una barbacoa de borrego vamos a decir. La barbacoa de borrego está dentro de los alimentos limpios, puros o impuros, está dentro de los alimentos puros. Entonces, si él me dice de ese alimento que está dentro de la lista de los animales puros, pero él me dice, esta ovejita fue sacrificada a los ídolos, pues con todo y ser un animal puro, yo tengo que decirle no gracias. Aquí no estamos hablando de que si es puro o es impuro, aquí se está hablando de que si fue sacrificado a los ídolos, ya sea algo que se considere puro o algo que se considere impuro. Entonces, en ese sentido, ni lo puro ni lo impuro, una vez ofrecido a los ídolos, yo tengo que aceptarlo, porque ese sí ya es por causa de conciencia. Ahora, si él me pone una birria de borreguito o él me pone unas carnitas, yo puedo comer de todo. Uno puede comer de todo. Si él no declara que fue sacrificado a los ídolos, yo me lo puedo comer tranquilamente una vez que uno dé gracias. Que uno dé gracias por los alimentos. Eso es lo que el apóstol está enseñando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? De todo lo que les ponga en un hogar gentil. En un hogar gentil. ¿Ok? Así que si alguien a mí me invita a comerme unas carnitas, yo tranquilamente voy, le doy las gracias, nos sentamos y comemos. Pero si me dicen, eso fue ofrecido al santito fulano de tal, ahí yo les tengo que decir, ¿sabes qué? Gracias, no puedo comer estos alimentos y quizá darles una pequeña explicación del por qué no. Pero este tema es con relación a la idolatría. ¿Ok? Es con relación a la idolatría. Ahora, este tema de los alimentos dentro del Nuevo Testamento o dentro del Antiguo Pacto, mejor dicho, ¿qué podemos encontrar también al respecto de ese tema? ¿Qué podemos encontrar al respecto de ese tema? Vamos entonces a Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Y ahí vamos a tocar otro punto también muy importante. Colosenses
2:16. Bueno, este punto por ahí lo toqué hace no mucho en la plática que tuve por ahí, la última plática, y estuvimos hablando de este tema. Bueno, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que como el Señor hizo eso, y lo hizo por nosotros, por tanto, en el verso 16, por tanto, por lo que Cristo hizo, por lo que Él consiguió, por lo que Él logró en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección, por tanto, nadie os juzgue. ¿En qué? En comida o bebida. Ahora, el apóstol conocía Levítico 11, definitivamente conocía el Levítico 11. La pregunta es, ¿por qué no dijo, nadie los juzgue? Pues ustedes solamente comen comida kosher. Nadie los juzgue porque ustedes solamente comen animales limpios. Nadie los juzgue porque ustedes comen solamente lo que ordena Levítico 11, el mandamiento. El apóstol dijo, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a las fiestas, o en cuanto a los novilunios, o en cuanto a los días de reposo. Nadie los juzgue. Nadie les venga a decir que tienen que guardar esto para ser salvos. Nadie venga a decirles, pues ahora que ustedes ya vinieron a la salvación, ahora entonces tienen que seguir nuestras tradiciones, tienen que seguir nuestros cultos, tienen que seguir nuestras celebraciones, tienen que guardar nuestro día de reposo. Nadie los juzgue en cuanto a estas cosas. ¿Por qué? Porque dice que todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Ahora muchos van a decir, bueno, es que ahí está diciendo que es sombra de lo que va a venir, no de lo que ya vino, porque este es el argumento. Bueno, si dice que las fiestas eran sombras de Cristo, si dice que los novilunios eran sombra de Cristo, si dice que el día de reposo era sombra de Cristo, y el argumento por ahí puede ser, es que ahí dice que es de lo que va a venir, no de lo que ya vino. Bueno, yo les pregunto, ¿se cumplió Pesaj en Cristo? ¿Se cumplió la Pascua en Cristo? Claro que se cumplió. ¿Se cumplió o se va a cumplir? ¿Qué tiene más peso, esta palabra aquí o el cumplimiento de la fiesta en Cristo? Eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que tenemos que analizar. Ok, aquí dice que va a venir, pero ya se cumplieron las fiestas en Cristo. Ya se cumplió Pesaj, ¿o no se ha cumplido? Claro que ya se cumplió. ¿Se cumplió Pentecostés? ¿Se cumplió Shavuot? ¿O se va a cumplir? No, es que eso era sombra de Cristo y ya se cumplió. ¿Se cumplió primicias o se va a cumplir? No, también era una fiesta, por lo tanto esa fiesta ya se cumplió en Cristo. No es que se va a cumplir. Entonces, nadie nos juzgue por comida o por bebida. Ahora, ¿por qué no se puede juzgar por comida o por bebida también? ¿Por qué no se puede juzgar por comida o por bebida? Bueno, pues ahí entonces nos iríamos a este texto que tenemos aquí de Hebreos 9, 9 al 10. Así que nos vamos a Hebreos. Aquí para arriba, este capítulo nos está hablando de lo que es el tabernáculo,
de lo que nos está hablando del lugar santo, del lugar santísimo, y todo este tema nos está hablando aquí. Ajá, todo ese tema del templo, ¿ok? Todo ese tema del templo. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, se presentan sacrificios que no pueden hacer perfectos. Déjenme cambiar el color de esto. Que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia a los que practican ese culto. Todos los que se acercaban a las fiestas, todos los que se acercaban por medio de esos sacrificios, por todas esas celebraciones que llegaban al lugar santo, que llegaban al lugar santísimo, pues todo eso dice que es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto al que los practica. No lo puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que los practica. Ahora, estos sacrificios, todas estas prácticas, todas estas celebraciones, dice que consisten solo en comidas, en bebidas y en diversas abluciones. Las abluciones, como lo hemos mencionado anteriormente, tiene que ver con los lavamientos que hacían los sacerdotes también para poder hacer sus ejercicios sacerdotales. Así que todo eso consistía en comidas y comían bebidas. Por eso dice Colosenses 2:16 que nadie os juzgue en comidas y en bebidas. ¿Por qué? Porque esos cultos no pueden hacer perfecto a los que se acercan por él. No los puede hacer perfectos en cuanto a la conciencia a quienes practican ese culto, y ese culto consiste en comida y en bebida. Pero nosotros ya fuimos santificados, nosotros ya fuimos redimidos, ya fuimos perdonados, por lo tanto, en cuanto a la conciencia, y nosotros no practicamos esos cultos, no tenemos esas prácticas, ya que consisten solamente en comidas y consisten solamente en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas. ¿Acerca de qué? Acerca de la carne, acerca de lo exterior. No tenía nada que ver con lo interior, por eso dice que no se podía hacer perfecto en cuanto a la conciencia a nadie, porque esto es solamente algo externo. Por eso el Señor dijo que todos estos alimentos, todo esto que se practicaba en estas cosas, uno se las come y una vez que se las come se va a la letrina. Eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los robos. Todo eso es lo que contamina al hombre, no es lo que comes o lo que dejas de comer. Así que esas cosas dice que eran impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hasta el tiempo de reformar las cosas. Esas cosas eran impuestas, fueron hechas mandamientos, tenían que cumplirlas, tenían que celebrarlas, tenían que practicarlas, porque era parte del sistema que consistía también en ir y ofrecer sus sacrificios para perdón, en este caso, del mandamiento que se haya quebrado, o una vez al año, cuando se entraba al lugar santísimo, que el sacerdote ofrecía sacrificios por todos los pecados del pueblo, todos los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, ¿cuándo es este tiempo de reformar las cosas? Bueno, dice, pero estando ya presente Cristo. Eran hasta el tiempo que llegara Cristo. Una vez llegado Cristo, nadie te juzgue por comidas y nadie te juzgue por bebidas, como también lo dice Colosenses 2:16, ya que estas ordenanzas solamente eran y tenían que ver con lo exterior, con la carne, no tenían que ver con el hombre interior. Con el hombre interior tiene que ver las cosas que salen del corazón, de los pensamientos, que es todo lo malo que el hombre practica. Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Ok? Bueno, déjenme ver si tenemos algún otro texto, si no nos vamos a ir a Logos Cálogos para checar las palabras que por ahí estaban diciendo que eran las mismas de las obras de la ley. Entonces nos vamos aquí a Marcos. Vámonos entonces a Marcos. En Marcos vamos a leer entonces y a checar rápidamente estas palabras, ¿ok? Para ver si son las mismas de obras de la ley.
Así que se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viniendo algunos de los discípulos de Jesús, algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. Porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, entonces aquí vamos a ver en el verso 3 la frase tradición de los ancianos. Mateo 7:3. Aquí nos vamos a Mateo 7 y nos vamos al verso número 3. Entonces, todos, tradición de los ancianos. Aquí la palabra que nos compete sería la palabra tradición. ¿Ok? La palabra tradición es paradosis, la 3862, que es paradosis. Esto quiere decir transmisión, transmitir, es decir, en concreto, precepto, es un precepto, específicamente la ley judía tradicional, que Reina Valera en diferentes ocasiones la define como enseñanza, instrucción, doctrina o tradición. Esto sería tradición de los hombres, porque un precepto puede ser también de Dios. Una transmisión puede ser también de Dios. Aquí habla específicamente de la ley tradicional que sería incluso hasta la Torá. Ahora, hay que ver de dónde viene este mandamiento y hay que ver de dónde viene este precepto. Y aquí nos va a decir que es de los ancianos, ¿ok? Pero vemos que ahí no dice la famosa frase de ergo nomos, que ergo nomos sería obras de la ley. Vamos a ver otro texto. Así que muchas veces si no se lavan las manos y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen y todas otras cosas que hayan de tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos para beber, los jarros y los utensilios de metal y todos los lechos. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Otra vez en el verso 5, vámonos al verso 5. Vámonos al verso 5. Y otra vez tenemos la palabra tradición, que es la misma. Paradosis, no es ergo nomos. Así que bueno, por ahí vamos. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, este pueblo de labios me honra. Otra, y aquí el Señor dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Vamos a ver esta otra vez. En el verso 8, tradición, que es tradición de los hombres, no es tradición de Dios, sino tradición de los hombres. En el verso 8, y sería también la palabra, nos vamos al verso 8, y sería la palabra como mandato, tradición, sería la misma. Paradosis, no es ergo nomos, no son obras de la ley. Bueno, aquí hay algo bien importante. Cuando dice la escritura que han dejado el mandamiento de Dios, vamos a ver la palabra mandamiento. Vamos a ver la palabra mandamiento de Dios, la frase mandamiento de Dios. Ok. Bueno, aquí está mandato. Esto quiere decir entolé. Entolé, me suena a tole, ya se me antojó otro atolito. Entolé, el mandamiento, orden, es decir, prescripción autoritativa. Este sería el mandamiento de Dios, que Reina Valera lo define de esta manera como mandamiento. También es mandar, es orden o es ordenamiento. Así que bueno, este sería el mandamiento de Dios en este texto. 8, mandamiento de Dios, porque han dejado el mandamiento, han dejado la prescripción de Dios y se aferran a sus tradiciones de hombres. Bueno, les dijo también, bien invalidáis el mandamiento de Dios. Vamos a ver el 9 si es la misma palabra. Bien invalidáis el mandamiento de Dios. Sería el 9 entonces.
Están poniendo a un lado el mandato. Es el mismo, entonces, ok, es el mismo. Por vuestra tradición, están invalidando el mandamiento por vuestra tradición. Yo creo que va a ser también el mismo. Por vuestro mandato, el mandato por vuestra tradición, sí es el mismo, ok. Paradosis. Y bueno, por ahí vamos. Entonces, ahora vamos a ver obras de la ley. ¿Qué cita a ustedes les gustaría? Si alguien me puede dar una cita que mencione obras de la ley para ver qué palabra es entonces en el griego. Porque si obras de la ley es la misma palabra que se usa aquí como mandamiento o tradición de los hombres, podríamos asumir que allá donde diga obras de la ley, también sería entonces mandamientos de hombres, por lo tanto la traducción como obras de la ley sería precisamente, y les podríamos dar la razón, que serían entonces vuestra tradición. Eclipse, una gordita, chicharrón y una rosca de reyes y un buen atolito. No, mira, vas a hacer que me dé hambre. Ok, nos vamos al Gálatas 3:10. Ajá, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces nos vamos a Logos Calogos. Aquí nos iríamos entonces a Gálatas capítulo 3 y verso 10. Bueno, si nosotros vamos a tomar estas frases de obras, de tradiciones de los hombres, de mandamientos de hombres, vuestras tradiciones como obras de la ley, entonces esta palabra de obras de ley tendría que ser paradosis, como se menciona también en los evangelios. Si no es paradosis, entonces tendríamos que reinterpretar y entender que no está hablando de lo mismo. Una cosa serían las tradiciones, otra cosa sería la ley. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Tanto como procedentes de obras de ley. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la palabra ley, nos vamos a encontrar con nomos. Y nomos es ley. Es ley, ¿ok? Entonces, no está la palabra paradosis, que la palabra paradosis es la que se usa como tradición, se utiliza como costumbres. Marcos 7:7 en el interlineal. Vámonos a Marcos 7:7 en el interlineal. Nos dice Anthony. Marcos 7:7. Que aquí sería, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ok, mandamientos de hombres. ¿Cuál palabra quieres checar, Anthony? Primero enseñanzas y mandatos, porque las dos serían tanto enseñanzas como mandatos de hombres. Entonces, están enseñando, sería didascalia. No, eso parece un trabalenguas. Instrucción, ok. Aquí está hablando de instrucción, la función, información, enseñanza, enseñar, doctrina. Bueno, esa sería la palabra enseñanza. Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, mandatos. Aquí sería entonces en talam, que es orden o mandato, es decir, precepto religioso. No sé cuál palabra querías ver, Anthony. Mandamientos de hombres. Como quiera que sea, ninguno aquí. Entendemos que son mandamientos de hombres, pero esa frase como mandamientos de hombres que se quiere tomar después en Gálatas o en Romanos como obras de la ley, no tiene ninguna conexión. No tiene ninguna conexión. No diría entonces mandamientos de hombres, diría obras de la ley. Diría obras de la ley, no enseñanzas o mandatos de hombres. Si es que se quiere tomar la misma que se toma en Romanos y en Gálatas.
Ahora, si Romanos y Gálatas dijeran tradiciones de hombres, tradiciones de los ancianos, mandamientos de los ancianos, bueno, sería entonces diferente, pero si allá nos está hablando de las obras de la ley, de una ley que se pone en acción, entonces acá nos está hablando de tradiciones, y cuando nos habla de tradiciones, el Señor hace un contraste que por sus tradiciones ustedes quebrantan el mandamiento. Entonces hay un contraste entre tradiciones y quebrantar un mandamiento. Quebrantar en este sentido la Torá, quebrantar la ley de Moisés. Y no puede ser obras de la ley porque no tiene ninguna conexión en este sentido, Gálatas y Romanos, con la frase obras de la ley, con mandamientos de hombres acá o con las tradiciones de los ancianos. Aquí vamos a ver qué nos dice Sigi. Va llegando Alfonso. Bendiciones, Alfonso. Bienvenido. Dice Sigi, pregunto directo, ¿cuáles son las diferencias entre los esenios y los fariseos? Uy, no, ya se fue muy... No, aquí ya Sigi, sabemos que Sigi anda ya en 100 pasos más arriba que uno, 1000 pasos más arriba que uno, ¿no? Entonces, vamos a dejar ahí. Pero entonces, vemos que esa frase de las obras de la ley de ninguna manera se relaciona con las tradiciones de los ancianos o los mandamientos de hombres que se menciona tanto en Mateo como en Marcos con respecto a los pasajes que hemos leído. Así que bueno, es lo que yo quería mostrarles. No, Carlitos, es un estudio y luego pongo el estudio y en la primera frase me cambian el tema. Eso ya me ha pasado todas las veces que después del estudio pongo un enlace para hacer un en vivo, no se habla nada del estudio y se van allá con el Shabbat, se van con la ley y se van por todos lados menos con el tema. Así que no lo voy a hacer otra vez, no quiero alargar el estudio. Así que ¿qué llevamos? 1 hora 33. Así que bueno, pues estos serían los argumentos. Del por qué en el nuevo pacto se nos enseña que podemos comer de todo. ¿Por qué? Porque lo que entra, déjenme, voy a cerrar ya. ¿Ok? ¿Por qué podemos comer de todo? Repetimos, porque los alimentos que están fuera del hombre, cualquier alimento, el Señor ahí habla de cualquier alimento, dice que todos los alimentos que entran al hombre no contaminan al hombre, porque no entran al corazón del hombre, sino que entran aquí al vientre. Y del vientre se van a la letrina, al privado. Y eso, dice el Señor, no contamina al hombre. Eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre no es lo que sale de su vientre. Déjenme ahora cambiar de color aquí. ¿Ok? Lo que contamina al hombre no es lo que viene a su vientre, que serían los alimentos. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, lo que sale del corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez, entre muchas cosas, diría el apóstol Pablo allá en Gálatas, y cosas semejantes a estas. Entonces, esto es lo que contamina al hombre, no es lo que el hombre come. Así que en cuanto a la comida, ya vimos en Colosenses que nadie nos juzgue en cuanto a comida y en cuanto a bebida, llevándolo a Hebreos, donde dice que la comida y la bebida era parte de todas las celebraciones, de sus fiestas, de sus celebraciones, de sus cultos, de sus sacrificios, que todo tenía que ver con lo exterior, tenía que ver con la carne, y quienes participaban de esos cultos, de esos servicios, de esas fiestas, no podían ser perfeccionados en cuanto a la conciencia. Por eso dice Colosenses que nadie nos juzgue en cuanto a comidas
y en cuanto a bebidas, en cuanto a los alimentos. Ahora, cuando el Señor dice que no son los alimentos los que contaminan al hombre, también leemos en Marcos, vamos a Marcos, que dice que el Señor dice, haciendo limpios todos los alimentos. Haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, si el Señor con esta frase de que no es lo que, o con esta enseñanza, mejor dicho, vamos a ver aquí, con esta enseñanza de que no lo que entra en el hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, hablando de que los alimentos no pueden contaminar al hombre, entonces aquí nos dice que con eso hizo limpios todos los alimentos. ¿Ok? Ahora, si el Señor hizo limpios todos los alimentos y ya existen alimentos limpios o se estaba refiriendo a los alimentos limpios, ¿qué necesidad habría de que el Señor hiciera una declaración para declararlos limpios? Si se supone que eso ya viene limpio desde que el Señor les dio el mandamiento allá en Levítico, allá en el Sinaí. Les da ese mandamiento, les enseña y les dice cuáles son los alimentos que son limpios y cuáles son los alimentos que son impuros, los puros y los impuros. Bueno, si los puros van en esta frase que el Señor dijo que nada de alimentos que uno coma contamina al hombre, ¿qué necesidad habría que los declarara limpios si esos ya vamos a decirlo, ya son limpios? En este caso podríamos decir que los que limpió son los que no eran limpios. Los que purificó eran los que no estaban purificados. En este sentido no estaba hablando precisamente, vamos a decirlo así, de los alimentos limpios, porque los alimentos limpios no se tendrían que limpiar. Lo que se tendría que limpiar tendría que ser los alimentos impuros. Y una vez que el Señor hace esta declaración, Él mete en una sola bolsa a los puros y a los impuros. Todos los alimentos, cualquier cosa que a ti te guste y que tú quieras comer, no te contamina. No te contamina. Haciendo limpios todos los alimentos. Por eso, nadie te juzgue en cuanto a comida o en cuanto a bebida. Ahora, hay quienes piensan, Romanos 1, 2 y 3, hay quienes piensan que se puede comer de todo, pero el que es débil piensa que solamente se pueden comer legumbres. Entonces, el que come legumbres no juzgue al que come de todo y el que come de todo no menosprecie al que come legumbres. Entonces, quienes se quieran mantener guardando esa dieta están con toda libertad. Pero la Escritura les está diciendo que son gente que están débiles de la fe y en cuanto a la conciencia. Ok, Cristian, pero ya sea que sean inmundos o ya sea que sean impuros, en la Torá puede haber esa diferencia y no te voy a discutir eso. Pero ya sea que sean inmundos o ya sea que sean impuros, acá ya en el nuevo pacto entendemos que tanto los impuros como los, ¿cuál es el otro? Impuros y los inmundos, una vez que llegamos al nuevo pacto, todos los alimentos que están fuera del hombre, no contaminan al hombre. Ahora, tú puedes comer limpio, no te contamina. Tú puedes comer impuro, no te contamina. Tú puedes comer la otra que pusiste, no te contamina. Ese es el punto. Podemos buscarles los adjetivos calificativos en el antiguo pacto, encontremos 5, 10, 15 o 20. Cuando llegamos al nuevo pacto, el Señor dice, no te contamina si tú te lo comes. Eso no es lo que te contamina. ¿Por qué? A ver, alguien que me explique con respecto a lo que el Señor dice que contamina, qué es lo que sale del corazón. Porque solamente están diciendo sí, que la carne, sí, que la comida, que lo impuro, pero quiero que me digan qué con lo que el Señor declaró, qué es lo que contamina al hombre. ¿Por qué eso no lo rebatimos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto?
¿Qué es lo que contamina? Según Cristo. ¿Es esto o es esto? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Es esto o es esto? Y con eso dice Marcos que declaró todos los alimentos limpios. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Gálatas 2:12 al 14, a ver qué dice ahí, vamos a leer ese. Gálatas 2:12 al 14. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, hablando de Pedro, un judío que comía con los gentiles. La otra vez estaba hablando con alguien de este tema y le digo, no creo que Pedro haya llevado su lonchera, se haya sentado con los gentiles y decirles con permiso, voy a sacar aquí mi ensalada, voy a comer aquí mi borreguito y usted no. Cuando dice que comía con los gentiles es porque estaba comiendo la comida de los gentiles. Pero después de que vinieron unos de parte de Jacob, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, en este caso de los judíos. Ahora, en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de él. Bueno, aquí tenemos el tema de Pedro, que estaba comiendo con los gentiles. Pedro ya tenía el conocimiento de que podía comer, pero como había judíos que eran muy celosos, que a lo mejor no habían conocido muy bien todavía este tema, ellos entonces sí reclamaban y tenían todavía esas diferencias con los gentiles. Pero Pablo abajo explica que tanto para judíos y para gentiles la justificación no es por medio de las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús.